Saludos, mi nombre es Gabriel Ceballos, soy estudiante del cuarto semestre de la carrera Comercio Internacional y a continuación voy a explicar de una manera breve la designación y aceptación del funcionario consular. En primer lugar voy a hablar acerca del estado designante y el estado aceptante. El nombramiento de los cónsules en la actualidad lo realizan más que todo los jefes de estado, es decir, los presidentes de las repúblicas. Específicamente en el caso de las naciones sudamericanas. Sin embargo, hay casos como Suecia, en los que es el Colegio de Comercio de Estocolmo el que propone candidatos y es el gobierno de tipo parlamentario el que escoge a las personas que van a fungir como tales. En el artículo 11 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada el 20 de abril de 1963, referente al nombramiento consular o la notificación de designación, indica que el Estado emisor deberá proveer al jefe de un establecimiento consular de un documento en forma de nombramiento o instrumento similar redactado para cada designación, certificando su capacidad y mostrando como regla general su nombre completo, su categoría y condición, el distrito consular y la sede del establecimiento consular. Es decir, si por ejemplo el Estado venezolano desea nombrar a un cónsul para México, la persona que va a ser nombrado como funcionario consular debe recibir por parte del gobierno de Venezuela un documento en el que se le indican las capacidades que tiene para ser cónsul. Asimismo, sigue indicando el artículo 11 que el Estado emisor deberá enviar el nombramiento o instrumento similar a través del canal diplomático u otro canal apropiado del gobierno del Estado, en cuyo territorio el jefe del establecimiento consular ejercerá sus funciones. Es decir, esta carta también será enviada, por ejemplo, al Estado mexicano, los cuales tendrán conocimiento de quién será la persona que será nombrada cónsul. Si el Estado receptor está de acuerdo, el Estado emisor puede enviar al Estado receptor, en lugar de un nombramiento o instrumento similar, una notificación contentiva de los pormenores requeridos por el párrafo 1 de este artículo. Es decir, si el gobierno mexicano está de acuerdo con la persona que ha sido nombrado cónsul de Venezuela en esa nación, puede enviar entonces al Estado venezolano un nombramiento o un instrumento similar a un nombramiento en el que le indique los pormenores de las capacidades, de lo que define a la persona que ha sido nombrado cónsul. Con respecto a la aceptación de los agentes consulares, no todos los países están obligados a recibir a las personas que han sido nombrados cónsules. Incluso en el caso de convenciones internacionales, de tratados, se especifican las normas en las que un país puede o no aceptar a otra persona de otro país como cónsul en su nación. A continuación, la sección consular, el distrito consular, el exequatur y la letra patente. La sección consular de una embajada tiene como misión atender de manera oportuna y dar respuesta asertiva a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, en el caso de Venezuela, que se encuentren residenciados en la circunscripción de esa embajada. Por ejemplo, la embajada de Venezuela en Rusia no solamente atiende las necesidades de los venezolanos que habitan en este país, sino que además recibe venezolanos de países cercanos como Chipre y otros de la región asiática. Y como visión, es ser el órgano de representación de un país en materia consular en otra nación extranjera, encargado de atender las necesidades de los ciudadanos residentes en ese país o países, resguardar sus derechos y velar por los intereses de sus ciudadanos, así como brindar un servicio consular de calidad a través de una adecuada atención a sus requerimientos. De esta manera se puede mejorar las relaciones entre las dos naciones. Con respecto al distrito consular, el artículo 1 de la Convención de Viena, en su línea B, indica que la circunscripción consular
es el territorio atribuido a una oficina consular para el ejercicio de las funciones consulares. Es decir, es el espacio que le va a pertenecer al país designante en su nación. El exequatur es un procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado el reconocimiento, la ejecución u homologación de una sentencia que se dictó en el Estado requirente a efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de la misma. Es decir, si un tribunal venezolano emite una sentencia y esta sentencia va con respecto a un ciudadano que se encuentra fuera de las fronteras, el exequatur es el procedimiento por el cual esa sentencia emitida por ese tribunal afecta al ciudadano que se encuentra en esa nación. Son objeto del exequatur todos los actos judiciales pronunciados en forma de fallo o sentencia, los cuales son susceptibles de ser reconocidos siempre que cumplan los requisitos de ser carácter privado en materia civil, comercial o laboral, hayan sido dictados por autoridades judiciales competentes del Estado requirente. Es decir, únicamente por las salas situacionales o tribunales. Para que realmente puedan realizarse un exequatur con respecto a una falla o sentencia, tiene que cumplir con ciertos principios aplicables. El primero es la verificación del tratado, es decir, si existen tratados en la materia con el Estado del cual emana la sentencia, se debe atener a estos. Caso contrario, se aplicará el principio de la reciprocidad. El principio de la reciprocidad, que es otro principio aplicable, implica que el Estado exhortado brindará auxilio judicial al Estado exhortante en la medida que este último le proporcione ante determinada causa, con características internacionales, similar apoyo. El otro principio aplicable es la regularidad internacional de los fallos, es decir, tiene que haber una compatibilidad del juicio emitido por el Estado exhortante con respecto a la legalidad o al marco legal del Estado que está siendo exhortado. No puede tener nada contrario a la legislación del país donde se tramita y no se puede oponer a la jurisdicción del país donde se tramita también. La letra patenta o la carta patente, según el Diccionario Jurídico Mexicano de la Corte Suprema de México, son ciertos documentos firmados por el jefe de Estado y puestos oficialmente en conocimiento del público. Es bajo esta forma que se publican, por ejemplo, los manifiestos, las proclamaciones, las actas de toma de posesión, de cesión, etc. Estas cartas llevan el sello del Estado y van firmadas por un ministro de Estado. Es decir, son todas aquellas cartas o son todos aquellos documentos de carácter legal que son realizados por el gobierno de un país para que tengan valor a nivel mundial. La ley aprobatoria del convenio para suprimir la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, y publicado en Gaceta Oficial Venezolana número 36.446 en la fecha del 5 de mayo de 1998, se refiere con respecto a los documentos que son apostillados y que tienen valor legal en otros países. Es decir, todos los estados, todas las naciones que formaron parte de este acuerdo tienen un sistema por el cual un documento emitido dentro de una nación que haya sido participante de esta convención va a recibir un apostillamiento y por lo tanto va a tener el mismo valor legal que va en todos los países a donde se lleve tal documento. El convenio no se aplicará a los documentos expedidos por agentes diplomáticos y consulares, a los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera, es decir, lo que tiene que ver con relaciones consulares, relaciones diplomáticas y por supuesto con el comercio internacional. De esta manera termino mi exposición habiendo aclarado un poco respecto a lo que es la designación y aceptación de los funcionarios consulares.